Ya arrancamos viendo en las primeras clases, viendo las superficies cuádricas, vimos las formas de las superficies. Ya la clase pasada vimos algo ya más de funciones, sobre todo miramos cómo era el dominio de las funciones. Y miramos, pues yo les di como 3 casos básicos que uno podía revisar, que eran los de cuando tenía uno un círculo, cuando tiene una raíz, cuando tiene una fracción y cuando tiene un logaritmo. No lo que hacer, y pues dependiendo de lo que tenga ahí, pues se puede más o menos complicar pues la solución de ese dominio, ¿no? Y yo les dejé unos para que hicieran Profe, en la casa. ¿Cómo les fue con esos? eso le iba a decir. Profe, yo tengo una duda con el primero, con el del logaritmo natural. Maestra, si quiere dígame Sí, cuál es. profe, con ese, del Porque es logaritmo que, natural o de seno sea, de x. a mí como me pareció el dominio, seno de x tiene que irse como saltando entre los estos de 2pi y Sí, los de 2pi más uno. sí. Tiene que estar entre ese dominio, pero yo no supe realmente cómo escribir el dominio, o sea, cómo hago ese conjunto, A ver, esa dígame cómo era la función porque ya no me acuerdo. logaritmo natural del seno de x. A ver, ¿logaritmo natural de qué? El seno de x. Así nada más. Sí, señor, profe. Bueno, entonces, a ver, déjenme mirar porque se me acaba haciendo como raro. Y ya miramos a ver qué pasa con eso. Esperen, antico. Ya como mejor. Bueno, entonces tenemos el logaritmo natural del seno de x. Entonces, lo que uno tiene que mirar es que lo que esté dentro del logaritmo tiene que ser mayor que cero, ¿no? O sea, tiene que mirar que el seno de x tiene que ser mayor que cero. Y como usted dice, pues uno mira la gráfica del seno de x y el seno de x va como así. Se arranca acá, empieza a ser así. Y pues usted tiene que mirar en qué parte el seno de x es positivo. Entonces, el seno de x es positivo de acá hasta acá, de acá hasta acá, y ahí sigue, ¿no? Y pues esos valores son acá va 0, acá va pi, acá va 2pi, acá va 3pi, y así continúa, bueno, acá va menos pi, y por acá menos 2pi. Sí, entonces va siendo positivo entre 0 y pi, entre 2pi y 3pi. Voy a escribir eso. Y pues miramos uno cómo podría dar eso. Entonces va siendo positivo entre 0 y pi. Entonces x menor o igual que 0, menor o igual, no menor. Ese era uno, el otro era entre 2pi menor que x menor que 3pi. Y el otro era como 4pi menor que x menor que 5pi. Bueno, y ahí continúa. Entonces, más o menos basándose en eso, uno mira cómo le para una fórmula a eso. ¿Sí? Entonces, si ustedes miran eso que está ahí, cómo pueden sacar una fórmula a eso, pues van a ir para arriba. Acá entonces yo voy a dejar la x en la mitad, voy a dejar el menor y voy a dejar el menor. Ahora, ustedes ven en la parte izquierda siempre van los pares, ¿no? ¿Sí? Y en la parte derecha siempre van los impares. Entonces, en la parte izquierda voy a colocar la forma de los pares. ¿Cómo coloco yo la forma de los pares? O bueno, digámoslo de otra forma. Acá en la parte izquierda 2n, todos llevan pi, ¿no? Los dos NP. 2np. Exacto, todos llevan pi, entonces bueno, voy a colocar el pi. Y acá están los impares, 0, 2, 4, 6, entonces coloco 2n. Y en la parte derecha yo voy a tener los impares con pi, todos los impares con pi. Entonces voy a colocar 2n más 1 pi. Y además no solo todos los impares, sino que tiene que ser el impar siguiente al par. O sea, yo tengo acá el 2, acá coloco el número siguiente. Si yo tengo acá 4, coloco el número siguiente. Entonces yo coloco 2n y acá coloco 2n más 1. O sea, no puedo colocar 2n menos 1, por ejemplo. Ese no puedo colocar porque no lleva este orden. Acá tengo el 2 y acá tengo su siguiente que es 3. Tengo 4 y tengo su siguiente que es 5. Entonces, si yo tengo acá 2n, debo colocar 2n más 1, que es el siguiente. Acá tiene que es 2n más 1. Y ahí coloco, bueno, ahí está como ya voy a colocar donde n es un entero.
Y ahí quedarías entonces la fórmula para X. ¿Sí? Ahora uno, ¿cómo hace para dar eso en... A ver, me lleva alguien entonces. Sí, ahora uno, ¿cómo hace eso para dar fórmula analítica? Pues como yo les dije, ¿no? Entonces colocan el dominio F, va a ser el conjunto de parejas X y en los números reales, no, los números reales no, en R2, de tal forma que X cumple la condición que está ahí. O sea, que 2n pi es menor que X, menor que 2n más 1 pi. Coloca acá una coma, de n es un número entero. Y sobre y no hay ninguna condición, la condición se da solo sobre X. Entonces los puntos de X y en R2, de tal forma que X es mayor que 2n pi y menor que 2n más 1 pi, y n es un número entero. ¿Listo? Ahí queda una fórmula. Ahora le Profe, pongo cómo Profe, se pero ahí no faltaría restringir el que X no puede ser cero. no, porque ya como es menor, ya no es de menor igual, no le como incluye. ya está mayor sin el igual, ya no puede ser cero. Sí, por eso colocaron todos mayores estrictos, para que no dé cero nunca. ¿Sí? Sí, sí. Listo, entonces acá está la fórmula, digamos, analítica en lenguaje matemático. Ahora, ¿cómo hace uno el matacho de esa cosa? Pues, entonces lo que va a hacer es uno hacer el plano cartesiano. Voy a orar ya, ¿sí? Pero, profe, ya copiamos rápido el dominio. Listo, listo. Mientras ustedes copian, ahí voy a tener un vasito de agua para ir tomando y ya. Ya seguimos. Listo, entonces, bueno, vamos a empezar a pintar si esa cosa. Más como es el dibujo de esa región que está ahí, en R2. Entonces voy a borrar esto. Voy a borrar el chica, lo voy a escribir en la esquinita para uno pues irse guiando. Entonces lo que uno hace, bueno, voy a pintar el plano cartesiano. Y el dominio era, si mal no recuerdo, lo voy a copiar en este pedazo de 2n pi menor que x menor que 2n más 1 pi. Ya se toca pintar esa región. Entonces, para darme como ella, le voy a dar valores a n, ¿no? Entonces voy a hacer que n valga 0. Bueno, voy a acá colocar primero los valores acá que necesito. Voy a colocar acá pi, voy a colocar acá 2 pi, voy a colocar 3 pi, voy a colocar 4 pi. Aquí voy a colocar menos pi, aquí voy a colocar menos 2 pi y voy a dejarlo hasta ahí. Si hace falta, pues coloco más valores. Voy a poner cuando n vale 0. 3 de n igual a 0. Eso me va a quedar entonces 0 menor que x menor que pi. Y voy a ubicar esta región acá en el plano. Entonces tengo que mirar en qué región del plano cartesiano tengo que x sea mayor que 0 y que x sea menor que pi. Se recuerden que el x es el que está horizontal y coloca x. Entonces voy a mirar en el eje X a qué pertenece esta región y en qué parte está ubicada. Entonces necesito que X sea mayor que 0, o sea, X tiene que estar para allá, pero tiene que ser menor que pi, entonces tiene que estar a la izquierda, o sea, es este pedacito, ¿no? Pero recuerden que eso si fuera solamente mirando el eje X, pero como yo tengo acá dos dimensiones, realmente lo que yo voy a tomar es toda esta región. Y esta región que está acá, donde X está entre 0 y pi, es todo este pedacito. ¿Sí está claro? Sí, profe.
Y eso es para cuando n vale 1. Ahora, cuando n vale 0, perdón. Ahora, cuando n vale, por ejemplo, voy a colocar menos 1 para n. Cuando n vale menos 1, entonces me va a quedar menos pi menor, y acá me va a quedar, yo creo que me quedo con mal. Ah, no, menos pi, no me va a Menos, quedar. menos 2pi. Ajá, menos 2pi menor que x menor, y acá me va a quedar Menos pi. menos pi, ajá. Tú ubico esa región, entonces acá está el menos 2pi y el menos 2, perdón, el menos pi, el menos 2pi y el pi y el menos pi, entonces bueno, paso la línea punteada por acá. Paso la línea punteada acá así. Y x está entre menos pi, menos 2pi y menos pi, o sea, está en ese pedazo. Pero como estoy en dos dimensiones, tomo toda la longitud, tomo este pedazo y lo multiplico para el infinito, y para el menos infinito sería todo este pedazo de acá. Y así pues uno como que ya se... Bueno, y la dejo punteada a los lados porque las desigualdades son estrictas, ¿no? Son menor y menor. Si fuera menor o igual, esta línea en vez de ponerlas punteadas, las ponía continuas, ¿sí? Pero entonces las voy a puntear porque es la desigualdad estricta. Y pues como ustedes pueden ver, yo creo que uno ya se da cuenta cómo va a ser la cosa, ¿no? Ahora cuando n vale 1, le va a quedar 2pi, 3pi, entonces le va a quedar por acá. Y le va a quedar por acá. Y bueno, y continúa de esa forma. ¿Sí? Entonces para allá siguen franjas así. Y para acá franjas así. Los dominios son así, como franjas infinitas, rectángulos infinitos, dejando huequitos intermedios de esa forma. ¿Sí se entiende? Sí, vaya alguna duda. No, profe. Está fácil, ¿no? Pues bueno, así es. Eso salía así. Y bueno, pues así más o menos son los ejercicios. También salen cositas chéveres para dibujar. Salen un poco de franjas ahí infinitas con huecos. Ahí con pedazos en blanco. Bueno, eso por el lado del dominio. Entonces, bueno, hoy vamos a arrancar o vamos a tomar un pedazo que digamos nos faltó ver en la vez pasada, pero que ya hemos tocado algo del tema, que son las curvas de nivel. Eso solo lo vamos a tocar así por encimita y luego ya vamos a empezar con el fuerte de hoy que van a ser límites. Entonces vamos a empezar ya hoy límites. Entonces, las curvas de nivel, vamos a ver que es una curva de nivel y vamos a ver, eso es algo sencillo y le ayuda a uno es como a ver la forma general que tiene una gráfica de una función. Entonces, vamos a ver qué es eso. Entonces, le voy a abrir acá la teoría para ver qué es una curva de nivel. Listo, entonces vamos a ver lo que es una curva de nivel. Es simplemente eso. Curvas de nivel. Entonces, ya z igual a f de x y una función. Ya no voy a escribir una función de varias variables, porque ahí se sobreentiende por la forma que está escrito, ¿sí? Z igual a f de x y una función que depende de x y, entonces de dos variables. Entonces, f de x y igual a c es una curva de nivel de f para todos los números reales. Entonces, una curva de nivel simplemente usted cambiar z por un valor fijo, real, y ver lo que le quedó. Lo que le quedó es una curva de nivel. Y la gracia es como ver eso que quedó es una... bueno, a ver, no, me estoy enredando. Al cambiar z por c, que va a ser un número real, al cambiar z por c, que es un número real, usted esa ecuación que tenga ahí de tres variables será convertir en una ecuación de dos variables. Y si usted tiene una ecuación de dos variables, pues usted mira esa ecuación a ver qué forma tiene, de acuerdo a lo que uno ya sabe de las ecuaciones de dos variables. Entonces uno ya puede reconocer si es una parábola, si es un círculo, si es una elipse, si es no sé qué. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar las curvas de nivel, por ejemplo, de alguna curva en específico. Entonces vamos acá, vamos a GeoGebra. Esperen un momentico, acá cierro la plataforma de la universidad. Profe, Señor, una O sea que pregunta. es como, ¿cómo? o sea que es como darle un valor real a una variable, o sea, Sí, a la variable dependiente, a z, sí. dependiente. Ah, Ujú, listo, profe, gracias. sí. Entonces vamos a ver qué pasa. Es Profe, más, una pregunta. ajá, ¿qué Qué pasa? pena. ¿Usted ya creó el grupo en TIC? No, eso les iba a decir. Ocurre un problema que yo estaba creando los grupos de Teams, me había metido a crearlos, y ahora resulta que la contraseña de mi correo institucional no me está funcionando, no tengo ni idea por qué.
yo estoy seguro que estoy colocando bien y no me está dejando entrar. Entonces yo la semana pasada escribí a la universidad a un ingeniero que dice que más o menos siempre arregla esas cosas a los profesores y me dijo dónde comunicarme, un correo ahí, administración de no sé qué cosas, y le escribí ese correo, me respondieron que sí, que mandaron los datos, mandé los datos para que me la restablecieran y no me han vuelto a contestar. Entonces estoy esperando a que me digan a ver qué pasa. Entonces, yo me imaginaría que ya hoy, aunque hoy no creo, porque ya es lunes festivo, yo creo que mañana ya me restablecen la contraseña. Entonces, con ustedes tengo la hora de consulta, ¿cuándo es? El martes a las 4. Entonces, si me alcanzan a enviar en la mañana, entonces yo, si alcanzo a crear el grupo en la tarde, pues tenemos la hora de consulta. Si no, toca crearnos otra semana. ¿Sí? ¿Listo? Para que sepan. Listo, profe. Bueno. Entonces, sí, qué pena con ustedes, pero ahí sí me salen las manos. Toca hasta que me restablezcan esa contraseña, no puedo meterme a Teams, porque ahí toca con el correo institucional y no puedo meterme a Teams sin la contraseña. Entonces, bueno, eso por ese lado. Bueno, está bien, entonces sí, yo les aviso a ver si ya me dan esa contraseña o no. ¿Será que oiga, sí, yo recuerdo que cuando, ahí, ya que Diego está diciendo ahí me salía una cosa que la contraseña iba a expirar y que cambia y no sé qué, y yo una vez lo hice y normal. Después de tiempo me volvió a salir y yo creo que esa vez no la cambié. ¿Será que fue por eso? Cada 4 meses toca... sí, máquina, entonces fue por eso, sí. Bueno, entonces tengo ese problema, entonces me tengo que esperar a que me la actualicen o me arreglen eso para poder meter mi pedazo. Eso por lo general siempre se demora como 4 días, profe. No sé si en el caso de ustedes sea más rápido, pero por ejemplo a mí me la restablecieron a los 5 días de que mandé el correo. Bueno, pues entonces vamos a ver, esperar a ver entonces esto. Entonces yo les estoy avisando, ¿sí? Si algo, si llega, entonces sí, yo también creo que, entonces yo creo que entonces mañana me voy a cansar. Si alcanzo, entonces tenemos la consulta mañana, si no, pues arrancamos desde el martes y ahí le damos fuerte a eso, ¿sí? Entonces, vamos a mirar. Mientras tanto, vamos a tratar de las dudas, así que tengan como el ejercicio que me dieron, pues tratar de las de acá de clase y resolverlas. Mientras tanto, bueno. Entonces vamos a seguir ahora sí, entonces con lo que les decía, entonces vamos a meternos en GeoGebra para que vean cómo es la cosa de las curvas de nivel. Entonces, les tienen que volverse, pero amiguísimos de esta cosa para hacer esto, ¿qué? Gráficas, para ayudarse. Entonces vamos a pintar, por ejemplo, esta, y ustedes van a decir, primero, ¿qué va a hacer esto? Bueno, aunque ahí lo van a ver. Igual, y voy a ponerlo igual a Z. A ver, ¿esa ecuación de qué es? Ahí ya está el matachito. ¿Qué es eso? ¿Un cono elíptico? ¿Seguros? Una paraboloide Esa elíptica. vaina. Bueno, cono elíptico o paraboloide. Yo creo que es un Paraboloide. paraboloide. Paraboloide, ¿no? Paraboloide, profe. Paraboloide, bueno. Listo, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ver cómo es la cosa de las trazas esas. Entonces lo que uno va a hacer es darle un valor a Z. Entonces echen el ojo de qué se trata el cuento. Entonces digamos yo le voy a decir que Z valga. Perdón, de las trazas, no, de la curva a nivel. Nosotros vimos las trazas y vimos que eran como los cortes con los planos cuando Z valía 0, cuando X valía 0, cuando Y valía 0. Las curvas de nivel es algo parecido, pero solo dándole valores a Z y pueden ser distintos de 0. Ahora, si yo le doy el valor de Z igual a 0, ahí me pinta el plano XY y solo va a cortar esa superficie en el punto 0, 0, acá en el origen. No sé si lo alcanzan a ver, pero se nota, ¿no? Solo corta acá en ese puntito. Pero entonces ahora voy a empezar a valores distintos a Z. Entonces le voy a dar, por ejemplo, en vez de Z igual a 0, le voy a poner Z igual a 2. Entonces ahí ya el plano cortó más arriba, ¿sí? Ya no cortó en Z igual a 0, sino en Z igual a 2. Mira, ahí está el valor de 2, ahí se ve, cuando Z vale 2, acá está. Y ahí está el plano. Y si yo miro por arriba, entonces, ¿qué forma? Ay, espera, esto empieza a girar. Ay, quieto. ¿Qué forma tiene por arriba ese corte? ¿Una elipse? Una elipse. Es una elipse, no sé si lo notan, pero si no acá voy a tratar de repisarlo malamente. Esta cosa que está acá, este contorno, que es el corte de la superficie con el plano, forma una elipse, ¿cierto? Entonces, esa es como la cosa de las curvas de nivel. Usted coge la superficie y le hace puros cortes y mira qué forma tiene. Entonces, si yo corto cuando Z vale 2, me forma una elipse. Ahora voy a cambiar Z igual a 2 por otro. Voy a poner Z igual a 4, por ejemplo. Entonces, el plano quedó más arriba, pero si usted lo sigue mirando por arriba, sigue siendo una elipse, ¿cierto? Entonces, las curvas de nivel de esta superficie van a ser elipses. Siempre van a ser elipses, excepto cuando Z vale 0, que va a ser un punto. Y ese es como el cuento de las curvas de nivel. Le ayuda a ver más o menos cómo es la forma de la función, si uno hace cortes así con planos. Ahí se van haciendo elipses. Y eso gráficamente acá pintando en GeoGebra.
Ahora, sin hacerlo en GeoGebra, uno también analíticamente lo puede deducir, pues mirando lo que sale ahí. Entonces usted tiene, como hacía más o menos igual con las trazas, usted tiene la función que está ahí, que es x al cuadrado más 4s y al cuadrado igual a z, y empieza a darle valores a z. Entonces cuando z vale 1, eso en dos variables es la ecuación de una ¿qué? Elipse. De una elipse, igual. Es la ecuación de una elipse en dos variables. Ahora, si en vez de 1 coloco x al cuadrado más 4y cuadrado igual a 9, ¿eso qué es? ¿Una ecuación de qué? ¿Ah? Otra elipse, pero más grande, ¿no? Otra elipse, pero va a tener ahí algún cambio. Pues allá hay que ver si es más grande o más pequeña, pero seguramente sí va a ser más grande. Es una elipse diferente. Que son las elipses que van variando también acá en la gráfica que les estaba mostrando, ¿sí? Son las mismas elipses que están cambiando acá. Entonces, si yo pongo z igual a 9, no porque se me va a ir, pero yo voy a poner z igual a 1. Y yo lo miro por arriba, eso, si yo pintara en dos dimensiones nada más la elipse que tiene por ecuación x cuadrado más 4y cuadrado igual a 1, me va a pintar la elipse, exactamente la elipse que está acá adentro. Esta me la va a pintar. ¿Sí? Entonces, es como la relación. Usted reemplaza el valor de z y lo que hace es a la superficie cortarla por un eje plano, y la forma que quede es la curva de nivel, y va a tener por ecuación la que aparezca, pues ahí reemplazando en dos variables, va a quedar, en este caso, que ya x cuadrado más 4y cuadrado igual a 1, que es la ecuación en dos variables de una elipse. Ahora, si yo le cambio, por ejemplo, acá, y le pongo, en vez de x, a ver, voy a quitar esto un momentito. Si yo le cambio este 4 y le pongo así, ¿cómo van a ser las curvas de nivel? Y ya me voy a borrar acá. Las curvas de nivel van a ser ecuaciones de ¿qué? De círculos. O sea, Exacto. Entonces van a ser ahora de círculos, porque si yo reemplazo me va a quedar x cuadrado más y cuadrado igual a 2. Por ejemplo, va a ser un círculo de radio raíz de 2. Si yo hago x cuadrado más y cuadrado igual a 9, va a ser un círculo de radio 3. Y pues eso lo podemos verificar. Entonces vamos a verificarlo para que vean que sí. Te voy a quitar este 4 que está acá. Espera un momentico, a ver. Este 4 voy a pintar. Y ahora quedaron pues círculos. Y ahora si yo miro por encima, ese corte quedó un círculo, ¿sí? Si yo cambio acá 2 por un 3, me va a quedar un círculo de radio más grande, pero básicamente entonces todas las curvas del nivel van a ser círculos, ¿sí? Entonces, más o menos para eso sirve que, bueno, esas son las curvas de nivel, ¿sí? Entonces usted hace cortes con planos a la superficie y ahí le va diciendo qué forma tiene, y usted entonces va a tener como una mejor idea de cómo es el contorno, digamos, por lo menos de la superficie esa. ¿Listo? Entonces para eso van a hacer las curvas de nivel. Vamos a dar solamente eso por ahí, después pues si ya es necesario hacemos más comentarios sobre lo mismo, hacemos ahí más detalles, pero bueno, por ahora eso va a ser las curvas de nivel. Y ahora sí vamos a entrar en el tema de límites. Entonces voy a cerrar esa parte, con eso cerramos como esa primera tanda de diapositivas. Y ahora vamos a abrir la segunda, que va a ser ya la que tiene que ver con límites. Entonces, espérenme acá. Listo, entonces vamos a ver la que tiene que ver con límite ahora sí. Entonces vamos a ver, vamos a hacer un recorrido más o menos parecido a lo que uno ve en cálculo 1. Yo voy a decir algunas cosas que no van a estar escritas en la teoría porque pues se consideran que ustedes ya las saben, ¿no? Y son obvias, entonces no las vuelvo a escribir. Entonces vamos a empezar diciendo como informalmente lo que es un límite, diciéndolo así como en palabras, digamos así más o menos como que generales o en aspectos generales, así sin mucho detalle. Entonces vamos a lo que dice acá. Por intuición sabemos que f tiene un límite en un punto a, b. Pues recuerden que ahora en cálculo 1 era el límite cuando x tendía a, ¿no? Porque había una sola variable. Ahora acá el límite cuando xy tiende a b, porque ahora son dos variables, ¿no? Entonces sabemos que f tiene un límite en un punto a, b. Si los valores de la función f de xy se acercan a un número L, conforme xy se acerca al punto a, b. En ese caso escribimos que f de xy tiende a L cuando xy tiende al punto a, b, y eso se va a escribir de esa forma que está ahí, que es la notación de límite normalita. La que está acá. Solo que en cálculo 1 escribía uno límite cuando x tiende a A de f de x igual a L. Acá lo único que estoy haciendo es agregarle a la LF de x, poniéndole y
al X poniéndole X, Y y a la poniéndole A, B porque estoy en dos variables, pero es exactamente lo mismo. Sí, entonces es exactamente la misma cosa. Y es la misma idea, que uno se va acercando al punto. Ahora, bueno, ahora lo que hay acá es una diferencia que sí es un poquito, no, que sí es importante. Y no solamente va a ser por notación, sino que va a ser bien importante y la voy a mostrar en el tablero. Entonces, ¿cuál es la diferencia importante? A ver, que cuando usted tiene una función en una variable, en cálculo 1, usted quiere hallar el límite cuando x tiende a, por ejemplo, hallar el límite cuando x tiende a de f de x, entonces usted simplemente pues hace el plano cartesiano. Normal, digamos que la función viene por acá de alguna forma, por acá está el punto A, esta cosa ya me está escribiendo bien. Bueno, digamos que esa es la función, por acá está el punto A, y acá tenemos la función f. Y yo quería hallar el límite cuando x tiende a f de x, entonces yo lo que hacía era acercarme por derecha, acercarme por izquierda, y ver si esos valores eran iguales, y si esos valores eran iguales, el límite existía, ¿no? Entonces yo me acercaba acá por la derecha de A, entonces yo empecé a tomar valores acá de x cercanos a A por la derecha, empecé a acercarme, y lo que me diera era el límite cuando x tendía A por la derecha, y le ponía un valor por la derecha, digamos que daba, no sé, 5. Y después hacía lo mismo por la izquierda, ahora tomaba valores de x por la izquierda de A, me acercaba a A, y miraba cuánto me daba, tomaba el límite cuando x tiende a A por la izquierda de f de x, y digamos que ahí me daba 5. Y decíamos que si el límite por derecha y el límite por izquierda eran iguales, entonces el límite existía. Que si el límite por derecha me daba 5 y el límite por izquierda me daba 4, entonces el límite no existía. Entonces lo que teníamos que mirar era que al acercarse por derecha y al acercarse por izquierda, el límite era lo mismo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ahora, esto se podría hacer así, porque si yo tengo este punto A, que es donde estoy tomando el límite, y yo me quiero acercar a ese punto A por el eje X, que es donde está el punto A está en un punto sobre el eje X. Entonces yo me quiero acercar a A, solo existen dos maneras de acercarme a A. A este punto A, solo me le puedo acercar por la derecha, y solo me le puedo acercar por la izquierda. No hay ninguna otra forma. Entonces, por eso en límites, en cálculo 1, no solo tomaba el límite cuando x se acerca por la derecha, y tomaba el límite cuando x se acerca por la izquierda. Ahora en cálculo 2 no va a ser igual de fácil. ¿Por qué? Porque nuestro dominio ahora va a ser un subconjunto del de R2. Entonces, si usted va a tomar el límite cuando x tiende al punto A, B, y usted ubica ese punto A, B, para ubicar este punto A, B, usted necesita pintar el plano cartesiano, ¿no? Entonces, va a pintar el plano cartesiano, voy a pintar así como quiera. Bueno, vamos a pintarlo mejor así. Eso tiene por acá así. El espacio, ¿no? El espacio tridimensional, acá está Z, acá está Z, acá está X y acá está Y. ¿Sí? Y usted va a ubicar el punto A, B, digamos que el punto A, B esté por acá. Esto mide A, esto mide B, y acá está el punto A, B. Ahora, si usted observa, como el dominio de esta función que se está trabajando es el plano XY, usted a este punto que está acá, a este punto A, B, usted se le puede acercar, no por derecha ni por izquierda, usted se le puede acercar por todos lados. Usted se le puede acercar a este punto, se le puede acercar por acá, a este punto se le puede acercar por acá, a este punto se le puede acercar por acá, a este punto se le puede acercar por acá, se le puede acercar por acá, se le puede acercar por acá, se le puede acercar por acá. Entonces hay infinitas formas de acercarse a ese punto. ¿De acuerdo? Entonces, para que un límite exista en este caso, en una función de dos variables, yo necesito que ese límite dé por cualquier trayectoria que yo me le acerque al punto. Entonces, si yo me le acerco de esta forma, yo necesito que el límite me dé, por ejemplo, 5. Si yo me acerco por acá, por esta forma, yo necesito que el límite me dé 5. Si me acerco de esta forma, necesito que dé 5. Si me acerco por este lado, que 5. Si me acerco por todos lados, necesito que me dé el mismo valor. El límite existe si yo me le acerco por cualquier lado, me da el mismo valor, ¿sí? En este caso. Entonces hay que tener en cuenta ese detallito cuando vayamos a hallar límites. ¿Listo? Que uno en cálculo 1 se acercaba solo por derecha o por izquierda, acá me lo tengo que acercar por todas las trayectorias posibles. ¿Está eso claro?
¿Sí? Pues podría ser un ejemplo, pues para verlo. Sí, entonces ya vamos a ver cómo se hace, ya vamos a ver cómo se hacen los ejercicios. Entonces, pónganle cuidado. Pero hasta acá solo entiendo, quiero que se entienda lo de las trayectorias, ¿sí? O sea, acá se puede acercar uno por muchos lados más, ¿sí se entiende eso? Sí, o sea, como que ya no se validan ciertas pruebas que uno en cálculo 1 utilizaba para hacer Claro, simétrica claro, porque izquierda. ya es más complicado, acá se trabaja de otra forma. Entonces vamos a ver cómo se hace. Pero sí, pero hay muchas otras que sí se trabajan de la misma manera. Entonces vamos a ver igual. Entonces, bueno, solo para que tengan en cuenta eso de que, bueno, entonces vamos a ver cómo la similitud. Entonces en cálculo 1 el límite existía si por derecha y por izquierda da lo mismo. Acá el límite existe si por cualquier trayectoria que yo me le acerque el punto da lo mismo. Sí, bueno, hasta ahí solo quiero que quede claro eso y ya ahorita vamos a ver cómo se trabajan los ejercicios. Entonces acá para que el límite exista tiene que el límite dar lo mismo por cualquier trayectoria que yo me le acerque. Listo, hasta ahí quiero que quede eso claro. Y ahora vamos a empezar a trabajar otras las similitudes que tiene con cálculo 1. Bueno, hasta ahí esa parte. Ahora, igual que cálculo 1, los límites en varias variables tienen propiedades que son las mismas que tiene cálculo 1. O sea, que vale lo de la suma, vale lo de la resta, vale lo de la multiplicación. Esas sí las tengo acá copiadas porque las voy a mostrar. Igual que los límites en cálculo 1, en cálculo de varias variables uno puede utilizar las mismas propiedades que tenían los límites, que son estas. Entonces, propiedad aritmética. Acá está, no me gusta cómo está escrito, pero no encuentro una mejor forma de hacerlo. Entonces, sean f y g funciones tales que el límite cuando xy tiende a, b de f de x y límite cuando xy tiende a b de g y existen. Entonces, la primera propiedad pues es obvia, ¿no? La suma de los el límite de una suma de funciones es la suma de los límites. El límite de una resta de funciones es la resta de los límites, todo eso vale. También vale el límite de un producto de funciones es el producto de los límites. Y el límite de una división de funciones es la división de los límites, siempre y cuando el denominador sea distinto de 0. No, eso siempre es así. El denominador nunca puede valer 0. Entonces, no sé si quieran copiar eso o no. Pues sí, para tenerlo ahí porque uno nunca sabe. Entonces, bueno, entonces les voy a dejar el contigo para que lo copien y entonces, bueno, seguimos hablando un poquitico de eso para que vean cómo es la cosa. Luis, una pregunta, ¿usted no sube eso al Moodle? Sí, yo subo eso al Moodle, Lo que pasa es que como he tenido con el problema ese con el correo institucional, no me he metido al Moodle de ustedes, pero sí, yo lo voy a subir. Lo otro también, donde No, estaban sí, yo voy a los subir tipos, todo, ¿no? las diapositivas que le he mostrado y lo de GeoGebra, la aplicación de GeoGebra que le he mostrado también. Entonces, denme un momentico y yo obvio, mañana se lo subo. Si no lo he subido mañana, por Dios, alguno acuérdeme porque es que se me olvida. Listo, Luis, No, gracias. listo, entonces cualquiera me escribe en el grupo o me escribe ahí por aparte y les contesto. Si no le he contestado alguno de estos días, de mi me ha escrito, es que tuve que, otra vez estoy con la vena del celular, me tocó volverlo a mandar a Bogotá, entonces ahí me quedé un tiempo sin poder recibirlo, o sea, sin poder leer mensajes, de pronto me llegaron y llegaron fue al celular que envié a Bogotá. Ahorita momentáneamente por unos días pude conseguir otro, pero los mensajes que enviaron durante esos días se me borraron, o sea, no me llegaron para otro celular. Entonces, por si alguno me escribió alguna cosa, seguro no le contesté por eso. Pero entonces, yo creo que la tiene, por lo menos esta semana lo voy a tener mientras me llega el otro, entonces, bueno, entonces si me escriben, yo sí les puedo contestar. Entonces, bueno, ahí están las propiedades de suma y resta normalitas. Y entonces ya vamos a ver cómo se hacen los ejercicios, usando las propiedades y algunas propiedades básicas que uno tiene. Y bueno, las propiedades otras son las de multiplicación y división. Ahora, esas propiedades van a servir, pero para que sirvan, primero uno debe tener unas más básicas. O sea, igual, lo que pasa es que uno no puede ponerse acá como a dar tanto detalle de cálculo 1 porque supone que eso ya está clarísimo, ¿no? Pero ustedes recuerdan el orden de las cosas de cálculo 1, uno ve unos 3 límites que son obvios. Después de ver los 3 límites que son obvios, aplica esas propiedades y ya puedes sacar límites más complicados.
Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los límites obvios a los que me estoy refiriendo? Por ejemplo, estos límites que se supone que son obvios. A ver. Si yo tengo, recuerden, bueno, el cálculo 1, estos son los límites obvios. Límite cuando x tiende a de x. ¿Ese límite cuánto da? Nada, ¿cierto? Entonces, acá en cálculo 2 va a haber como uno parecido. Entonces, por ejemplo, si usted tiene límite cuando x, y tiende a, b de x, ¿ese cuánto le va a dar? Ah, ¿qué dicen? A, coma A, B. coma B. ¿Uno cómo hace para que esté de A? Reemplaza. Digamos que reemplaza, ¿sí? Tú lo reemplazas y le da. Entonces, hagan lo mismo acá, reemplacen. Entonces, ¿cuánto le da? Ah, Ah, ¿cierto? Entonces, da como A también. Ahora, entonces, es como la similitud entre este y entre este. Ahora, otro límite que uno ve obvio es este. De una constante C, ¿cuánto da ese límite? la C. Da C, ¿cierto? Da C. Ahora, si uno tiene acá límite cuando x, y tienden a B y pongo una constante C, ¿cuánto creen que da? ¿La misma C o...? La misma C, la ¿Cierto? La misma C. Es la misma C. Igual, entonces eso vale lo mismo, entonces este límite es obvio, este límite es obvio. Si ustedes no recuerdan cómo se decía que este límite es obvio, yo lo que les enseñé, pues lo que yo hago en mi curso es hacer una tabla de valores, ¿sí? Y ver que este límite es obvio, ¿no? Cuando yo me acerco a, entonces tomo valores cercanos a A, hago en un ejemplo específico, ¿no? Con números. Y miro que si A vale, digamos, cuando X tiende a 2, cuando X vale 2.1, Y vale 2.1, cuando A vale 2.01, este vale 2.01, entonces tiende a lo mismo que acá. Acá se puede hacer algo parecido para los otros, pero acá ya no es la idea por eso no hacer eso, ¿no? Y acá lo mismo, no importa el valor que tome X, esto siempre hace, entonces tiende a C. Mismo acá, no importa qué valor tiene A, B, esto siempre tiende a C. Bueno, esos dos digamos que son obvios. Y con esos dos obvios ya uno puede, bueno, y así como vale, bueno, voy a escribir acá otra cosa que de pronto no... Ah, yo escribí que el límite cuando X, Y tiende a B de X es igual a... Pues de forma similar, si yo tengo el límite cuando X, Y tiende a B de Y, pues da B, ¿no? No sé si esté obvio eso, ¿sí? Sí. Sí, es obvio, ¿no? Solo reemplazo, pues, como está Y, reemplazo la B. Y me da B. ¿Listo? Entonces, basado en esas propiedades sencillitas, entonces con la suma, la resta y la multiplicación, entonces uno puede hallar ya límites más complicados. Entonces, ¿cómo son los límites más complicados? Como ya sé sumar, entonces yo, por ejemplo, ya puedo hallar el límite. Bueno, con las propiedades que les mostré, no es suma, resta, multiplicación y división, que creo que no les dejé copiar de la multiplicación. Entonces, esperen, les voy a dejar copiarla antes de seguir. Ahí está la multiplicación y la división, la voy a dar que la copie antes de continuar. Ya tenemos dos límites, digamos que son obvios, que es el límite de una constante, el límite cuando tiene solo X o Y. Y con eso, y haciendo las propiedades que acá que estamos viendo de aritmética, de suma, resta, multiplicación y división, ya uno puede hallar un montón. Lo que pasa es que pues ahí se va a embolatar un poquito uno escribiendo, pero eso no va a tener ningún problema. Entonces, bueno, por ejemplo, si alguien necesita seguir viendo, me dice y yo le voy a colocar la presentación, ¿sí? Entonces ya, por ejemplo, usted quiere hallar el límite cuando X, Y tiende, por ejemplo, a 3,1 y acá usted tiene, por ejemplo, a ver, 3x cuadrado y menos 2x, por ejemplo, la tiene así. Entonces vamos a aplicar las propiedades que sabemos para hallar el límite. Entonces lo que uno hace es separar límite cuando x, y tiende al punto 3,1 de, bueno, igual, voy a escribir acá igual.
Y entonces, como tengo una resta, lo voy a separar por la propiedad de la resta. Entonces sería de 3x cuadrado y menos el límite cuando xy tiende al 3,1 de 2x. La separé por la resta. Ahora, por las propiedades de la multiplicación, puedo separar esto en puras multiplicaciones. Entonces me va a quedar límite cuando xy tiende al 3,1 de 3, y eso multiplica al límite cuando xy tiende al 3,1 de x, que multiplica al límite cuando x, y tiende al 3,1 de x por el límite cuando x, y tiende al 3,1 de y eso menos, ¿sí? Menos, este 3 es este x es este, como hay x al cuadrado, tengo que colocar 2 veces x. Como acá está y, coloco y, menos, ahora el límite acá. Menos el límite cuando x, y tiende al 3,1 de 2, y eso está multiplicado por el límite cuando x, y tiende al 3,1 de x. ¿Sí? Entonces separé por puras propiedades, acá separé por la resta, acá por puras multiplicaciones. Y cada uno de esos límites que está ahí es uno de los límites obvios que yo coloqué al inicio de la clase, digamos. Entonces, cada uno es un límite obvio. ¿Cuánto da este? ¿Cuánto da este? 3. 3. 3. ¿Cuánto da este? 3 también. 3 también. ¿Cuánto da este? Pues también 3. 3, ¿Cuánto da 1, este? 1. 1. ¿Cuánto da este? 2. 2. ¿Cuánto da este? 3. 3. Y listo. Entonces reemplazo. Es 3, multiplica a 3, multiplica a 3, multiplica a 1, y le resto 2 por 3, por 3, y eso simplemente da 3 por 3, 9, por 3, 27, menos 6, y eso da 21. Entonces el límite dio 21. ¿Sí? Simplemente hacemos eso. Entonces ya con las propiedades de suma, multiplicación, resta, uno puede hallar el límite de polinomios como el que teníamos ahí. ¿Sí? Que era... Entonces yo tengo que el límite cuando xy tiende al punto 3,1 del polinomio 3x cuadrado y menos 2, no me acuerdo si era x o y, que era menos 2x. ¿Así? ¿Sí? ¿Era así? Sí, señor. Y esto es igual a 21. Ahora, uno después de ver cómo se hace esto, que separando por propiedades, uno ya después da un enunciado general, que si este límite es simplemente evaluar el polinomio en el valor que está acá. ¿Sí? O sea, para hallar este límite simplemente, por las propiedades que dice uno ya deduce eso, que simplemente lo que uno hace es para hallar este límite, va a reemplazar acá 3, reemplaza el 3 acá, 3 al cuadrado, y vale 1, reemplaza solamente, menos 2 veces, x vale 3, y resuelve. Esto da 9, 27, hasta 21. Entonces, con las propiedades y algunos ejemplitos uno puede convencer que cuando usted tenga ya un polinomio, simplemente usted evalúa el punto que está acá, hace la cuentica y lo que lee es el límite. ¿Sí? Entonces, si usted tiene polinomios, simplemente lo que va a hacer es reemplazar el puntito que esté ahí, opera y lo que lee es el valor del límite. ¿Hasta ahí estamos bien? Fácil, ¿cierto? De forma similar, uno hace con las funciones racionales. Simplemente usted va a reemplazar, va a resolver y lo que lee es el valor del límite. Entonces, por ejemplo, usted tiene esta. Si usted tiene el límite cuando xy tiende, por ejemplo, al punto 2,2, y usted tiene la función x al cuadrado menos y dividido entre x más 5y. Entonces, ¿cómo hace para valorar el límite? Pues simplemente reemplaza, porque es una función racional. O sea, ahí hay pura suma, resta, multiplicaciones y divisiones. Esas son las propiedades aritméticas que vimos. Entonces, uno ahí deduce que para sacar un límite como estos, simplemente reemplaza y ya. Entonces, usted reemplaza cuando x vale 2, entonces me queda 2 al cuadrado menos y vale 2 sobre x vale 2 más 5 veces y y vale 2.
Y hago esa cuenta, eso me da 2 sobre 12 igual a un sexto. Y esa es la respuesta. Entonces el límite vale un sexto. A ver, necesito que me digan sinceramente, si hasta ahí lo habían entendido, ¿cierto? Sí, profe. Sí, señor. Sí. Listo. Ahora el problema, ahí no hay ningún problema. Entonces usted reemplaza tal y le da un número, es el valor del límite. El problema es si ya le pasa algo como esto. Entonces ese límite no tiene ningún problema, pero entonces ya empieza a pasarle unas cosas que le complican la vida. Y es por ejemplo que le pase eso. Entonces tiene el límite cuando XY tiende, por ejemplo, al 1,1 y usted arriba tiene, por ejemplo, 3XY más 1 y abajo tiene, por ejemplo, X cuadrado menos Y cuadrado. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? ¿O qué sucede? Ustedes reemplazan. Se hace cero el denominador. Pero ustedes hacen lo mismo, reemplazan a ver qué pasa. Y les va a pasar esto. Van a tener 3, 1, 1, más 1, sobre, abajo reemplaza, le va a quedar 1 cuadrado menos 1 cuadrado. Arriba esto le da 3 más 1, le da 4, y abajo le da 0. Y entonces me dio 4 sobre 0. ¿Ahí qué digo? El límite no existe por ese Ahí punto. no existe el límite, ¿no? Es indeterminado. No. No es que haya indeterminado. Ahí es que el límite no existe. Siempre que hay un número sobre 0, el límite no existe. Acá el límite no existe. Recuerde que para uno decir indeterminado tiene que estar en una forma indeterminada. Y la forma indeterminada son 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, entonces se cuenta. Pero como acá me dio 4 sobre 0, eso es que no existe. ¿Listo? Entonces yo evalué, normal, arriba me dio 4, abajo me dio 0, no existe. Entonces siempre que yo tenga una función racional y yo evalúe y en el numerador me dé un distinto de 0 y en el numerador me dé distinto de 0 y en el denominador me dé 0, ese límite no va a existir. ¿De acuerdo? El problema es que le salga a uno algo como esto. Entonces, bueno, ya están como hay como 3 casos básicos. Uno reemplaza, si le da un número real, ese ya es el valor del límite. Reemplaza, si le da un número real distinto de 0 sobre 0, el límite no existe. Y el tercer caso es que reemplace y le pase esto, que es el caso que tiene como chiste, que tiene como gracia. Y es que usted reemplace y le dé, por ejemplo, algo como esto. El límite cuando x, cuando x, y tienda al 0, 0, por ejemplo, y usted tenga algo así como, no, al 0, 0 no, vamos a colocarlo al 1,1, y usted tenga, por ejemplo, x menos y sobre, y abajo tenga x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Sí? Entonces usted va a reemplazar, usted reemplaza en ese límite y le va a quedar 1 menos 1 sobre 1 cuadrado menos 1 cuadrado, y eso le da pues 0 sobre 0. ¿Sí? Y si uno le da 0 sobre 0, eso es indeterminado. Ahí uno no sabe cuánto da eso. ¿Qué es indeterminado? Acuérdense que indeterminado es que no se sabe. Cuando usted algo le indeterminado es que no sabe si existe, si no existe. ¿Sí? No sabe nada. Puede que exista, puede que no exista, usted no sabe nada. Entonces lo que usted tiene que hacer es quitar la indeterminación. Y ustedes en cálculo 1 vieron cómo quitar las indeterminaciones. Entonces, ¿qué forma hay para quitar las indeterminaciones? ¿Ah? L'Hopital. Factorizaciones. Sí, entonces tenían, y le estaba 0 sobre 0, ¿qué formas podían hacer para quitar las indeterminaciones? Eran varias. L'Hopital. No, L'Hopital no. Otras. Pues Una factorizar. sustitución, profe. Cuando vieron límites y no habían visto todavía derivadas, eso. Entonces, factorizar es una forma, multiplicar por el conjugado es otra forma, hacer operaciones aritméticas ahí. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Entonces, yo miro esa y miro qué le puedo hacer. ¿A esa qué le puedo hacer? Factorizar el denominador. Puedo factorizar el denominador, ¿no? Entonces, lo voy a factorizar. Entonces, tengo límite. Una resta de cuadrados. X, Y, ajá. Y arriba me va a quedar X menos Y sobre, y hago la diferencia de cuadrado, me va a quedar X menos Y, que multiplica a X más Y. Así, entonces yo simplifico este con este, me va a quedar igual al límite
cuando x, y tiende al 1,1 de 1 sobre x más y simplemente pues reemplazo, ¿cierto? Que reemplazo, un momentico que me llegue, alguien se sale de la clase y ya entró. Reemplazo, entonces me va a quedar 1 sobre 1 más 1 igual, y eso me va a quedar 1 medio. Y entonces este es el valor del límite, 1 medio. ¿Está bien? Debe ser el límite a 1 medio. Sí, entonces se puede hacer exactamente lo mismo, que uno hace en cálculo 1. Sí, la misma cosa. Solo que le hagan dos variables, entonces pues ahí le pueden salir un poquito unas cosas ahí un poquitico más raras que otras. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si tuviera este, a ver, cuando XY tiende, por ejemplo, vamos a colocarlo como por hacer un ejemplo, ahora este, a 4,4 y voy a colocar, no, ese no, voy a colocar 8. Y voy a colocar X menos Y sobre, y voy a colocar abajo, ese era bueno. Espérenme un momentico. A ver, háganlo así. A ver si sale. Por ejemplo, si lo tuviera así. A ver, yo creo que así se puede. Si no, miramos a ver qué se hace. A ver, Jason Duancel se me salió atrás de la clase. Por ejemplo, ese. ¿Qué hay que hacer? Pues uno reemplaza, lo mismo de siempre, no reemplaza la 8 menos 8 sobre raíz de 8 menos raíz de 8 y pues eso le da 0 sobre 0, ¿no? Otra es indeterminada. ¿Y cómo quita la indeterminación en este caso? Ahí sí toca aplicar la conjugada, ¿no? Exacto, entonces hay que multiplicar por el conjugado. Entonces multiplico por el conjugado, entonces le va a quedar x menos y, bueno, colocar límite, cuando xy tiende al 8,8 de x menos y sobre, y acá voy a colocar entonces raíz de x menos raíz de y, y multiplico por el conjugado que sería raíz de x más raíz de y, sobre raíz de x más raíz de y. Eso daría igual al límite cuando xy tiende al 8,8. Arriba le va a quedar pues igualitico x menos y multiplicado por raíz de x más raíz de y. ¿Y abajo qué le va a quedar? Abajo qué le queda. X menos Y. X X menos Y. menos y. X menos y. ¿Sí? Entonces usted simplifica, este x menos y lo simplifica con este, y le va a quedar simplemente igual al límite cuando xy tiende a 8,8 de raíz de x más raíz de y. Y pues ahí solamente reemplaza, entonces le va a quedar raíz de 8 más raíz de 8, y eso le va a dar 2 raíz de 8, o lo que es lo mismo, 4 raíz de 2. ¿Sí? Profe, Ajá. pero ese también sale por diferencia de cuadrados, ¿no? Sí, eso también sale por diferencia de cuadrados, sí. También, sí. Y entonces ahí queda hecho. Sí, también se puede hacer por diferencia de cuadrados. Ajá. Y entonces limitaría 4 raíz de 2. Entonces, uno puede aplicar lo mismo que hizo en cálculo 1, que lo puede aplicar acá. Y entonces da ese coso.
Ahora, vamos a ver, por ejemplo, bueno, otra posibilidad que le puede salir a uno es algo como esto. Ya les muestro cómo. Esperen, tantito, lo copio el ejercicio porque lo tengo por acá anotado. Ya, un momento. A ver, por ejemplo, este. Si tienen, por ejemplo, el límite cuando x, y tiende al 0,0 y tienen, por ejemplo, a ver, este seno de x cuadrado más y sobre, y acá van a colocar 5x cuadrado más 5y. Por ejemplo, ese. Entonces, échenle ojo a cómo se va a hacer ese. Entonces, lo que voy a hacer es, si ustedes analizan o uno observa esto, acá, bueno, no, lo primero que hace uno es reemplazar igual, que reemplazo. Profe, Ajá. creo que ya le entendí lo que su merced quiere hacer. ¿Usted quiere aplicar ¿cómo le digo? Bueno, ese truquito que me explicaban que seno de x sobre x es igual a 1, ¿verdad? Exacto, exacto, eso es lo que quiero hacer, exacto. Igual que sea uno en cálculo 1, va a querer llevar eso, hacer eso. Entonces lo que voy a hacer es, bueno, primero reemplazo, antes de hacer eso que dice el compañero, voy a reemplazar para que vemos que estamos en forma indeterminada, si no, ¿para qué hacemos eso? Entonces le va a quedar, bueno, 0 cuadrado más 0 sobre 5 por 0 cuadrado más 5 por 0, eso le va a dar 0 sobre 0, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es lo que dice el compañero. Voy a tratar de llevar que aparezca el límite de seno de x sobre x, que da 1, cuando x tiende a 0, ¿no? Entonces para eso lo que voy a hacer es hacer lo siguiente. Entonces échale ojo. Límite cuando xy tiende a 0, 0. Y arriba le voy a, bueno, arriba no, bueno, arriba lo voy a dejar igual y abajo le voy a sacar factor común 5. 5 que multiplica a x cuadrado más y. Ahora, si ustedes analizan, esto que está acá es esto mismo, ¿cierto? ¿Verdad? Sí, profe. Sí, entonces uno se vería tentado a hacer lo siguiente, pero hay que tener cuidado. Uno se ve tentado, yo no sé ustedes cómo le enseñaron, pero yo he escuchado a algunos estudiantes que dicen que si uno tiene lo mismo ángulo que está acá y lo mismo está acá, pero lo digo mejor. Si lo que está dentro del coseno es lo mismo que está en el denominador, esto es límite da 1, ¿sí? ¿Alguien ha escuchado eso? Sí. Eso es verdad, pero desde que esto que está dentro tienda a 0. Si no tiende a 0, no es cierto. Exacto, sí. Entonces lo importante es que lo que está dentro tienda a 0. Entonces yo miro, x cuadrado más y tiende a 0. Sí, ambos Y tiende a tienen- 0, porque x vale 0 y y vale 0, reemplazo acá, ambos tienden a 0. Como ambos tienden a 0, entonces esta cosa que está acá, bueno, voy a sacarle un quinto como. Eso se puede hacer, ¿no? Del límite sacar las constantes, un quinto del límite cuando xy tiende al 0, 0 del seno de x cuadrado más y sobre x cuadrado más y. ¿Sí? Ahora, como les digo, x cuadrado más y tiende a 0 y x cuadrado más y tiende a 0, entonces este límite sí da 1. Y entonces el límite completo daría un quinto. ¿Sí? Como esto es esto mismo, y ambos tienden a 0 porque y tiende a 0, entonces este x cuadrado tiende a 0 y y tiende a 0, la suma tiende a 0, entonces este límite completo da 1, entonces esto daría un quinto. ¿Sí? Hay otra forma de verlo que no sé si les guste, pero la voy a escribir, por si a alguno le gusta. Entonces la otra forma de verlo es así. Hacer una sustitución. Entonces yo quiero llegar a esto. Yo quiero llegar al límite cuando t tiende a 0 de seno de t sobre t. Queda 1. Yo quiero llegar a eso. Entonces voy a hacer una sustitución que me haga eso. ¿Cómo hago una sustitución que me haga eso? X al cuadrado más y es igual a t.
Exacto, entonces hago x al cuadrado más y igual a t y ya puedo hacer eso mismo. Entonces, bueno, voy a estar acá, dejarlo igualito. Y por algunos, si alguno me confundió con lo que dice, entonces lo que voy a hacer es la sustitución t igual a x cuadrado más y. ¿Sí? Si hago sustitución voy a reemplazar ese límite. Entonces, échenle, voy a dejar el 1/5 igual. Voy a dejar el límite igual. Esto ahorita lo cuadro, voy a dejarlo acá. Entonces va a ser seno de x cuadrado más y es t. Entonces, por t. Sobre x cuadrado más y es igual a t. Y ahora voy a mirar acá cómo cambia la cosa. Entonces, ojo, acá xy tiende al 0, 0. Y acá tengo x cuadrado más, bueno, acá tengo pura x cuadrado y y. Acá tengo t. Entonces, acá tengo que hacer que me aparezca este. Y tengo que ver t a qué tiende. Ahora, x tiende a 0 y y tiende a 0. Entonces, yo reemplazo acá. X vale 0, me queda 0 al cuadrado 0. Y y vale 0, me queda 0. 0 más 0, 0. O sea que t también tiende a 0. Acá t tiende a 0. ¿Sí? Y este ya me queda un límite de una sola variable, que son los que ustedes ya tienen que ser recaucho haciendo. Y ese límite vale 1. Entonces me va a quedar 1/5. Entonces, por la forma que lo hagan, les va a dar 1/5. ¿Sí está claro ese pedazo? Sí, profe. Listo. Entonces, pues ahí uno que mirar uno cómo hace para cuadrar ese tipo de cosas. Ahora, entonces, por ejemplo, ¿qué era eso? Ya no me 14. Bueno, eso por ese lado. Entonces, bueno, ahí tienen que ustedes ponerse a repasar todos los límites que vieron en cálculo 1, todo ese cuento ahí se puede aplicar. Ahora, hay otro caso que puede pasarle a uno que es el siguiente. Entonces les voy a mostrar, por ejemplo, este límite. Esperen que lo tengo por acá anotado. Y le pueden salir a uno cosas ya más raras que son como, por ejemplo, estas. Esperen, ya les digo cuál, esperen que lo tengo por acá anotado. Profesor, Señor, disculpe, ¿eso en el DENISIL también, eso es algún capítulo? sí, estamos viendo la sección 13.2 que es límites y continuidad. Ahora ahí hacen más o menos cuentan que como cálculo 1, que el límite es tal y tal cosa, pero creo que no esos ejemplos que yo puse de ese tipo no ponen. Ponen solo sencillitos de reemplazar, creo, no estoy seguro. Listo, profesor. Profe, Hay unos como diferentes. Ajá. esto pues dice que para que sirva la forma seno de x sobre x igual a 1, tiene que la x tender a 0, ¿cierto? Sí, tiene que lo que esté dentro del ángulo tender a 0. O sea, Y también, o sea, y si es x sobre seno de x, también aplica lo de que debe tender a 0 el ángulo. es que uno hacía lo mismo. Mire, por ejemplo, usted tiene el límite, cuando usted tenía cálculo 1 esto, aquí tenía 0. Así, esto da 1. Lo importante es que lo que está acá tienda a 0 y lo que está acá y lo que está acá tienda a 0. Sí, sea lo mismo. Si usted la tiene al revés, si tiene el límite cuando x tiende a 0, de x, eso es lo que me pregunta, ¿cierto, Juana? ¿Sí? La tiene al revés. Sí, sí, señor. Sí, señor. Pasa lo mismo. ¿Usted cómo resuelve este? Para resolver este, usted tiene que basarse en este. ¿Cómo hace? Entonces, usted el de arriba lo divide entre x y el de abajo lo divide entre x. El límite de arriba le da 1 y el de abajo le queda seno de x sobre x. Le da 1 igual. ¿Sí? Entonces acá tendría que uno hacer más o menos el mismo análisis y seguro le funciona igualitico. ¿Sí? Digamos, usted tiene el mismo que estábamos haciendo. Digamos que usted lo tuviera al revés. X cuadrado más y sobre seno de x cuadrado más y. Y acá toma el límite cuando xy tiende al 0, 0. Pues yo les aconsejo que hagan lo mismo. Dividan arriba entre x cuadrado más y, les da 1. Y dividen abajo entre x cuadrado más y. Y este límite da 1 y les queda 1 sobre 1, 1 igual. ¿Sí? Entonces sí, sale la misma cosa. Lo importante es que lo que esté dentro del seno tienda a 0. Ahora, bueno, siguiendo el mismo recorrido que le estaba diciendo, entonces uno puede tratar de hacer otro tipo de funciones como por ejemplo esta. Entonces, acá sí voy a tomar un ejemplo que está en el CIS, que me parece que está bueno para explicar dos cosas que son importantes. Y lo voy a copiar ya en el tablero para que lo analicemos. Es este. Digamos, ver uno cómo haría este límite. Entonces, el límite cuando xy tiende al 0, 0. 10xy al cuadrado sobre, y abajo voy a colocar x cuadrado más y cuadrado. Pues, por ejemplo, yo tengo ese que está ahí, ¿cierto? Entonces, yo voy a ver cómo resuelvo el límite.
Se resulta que yo reemplazo y reemplazando estoy en 0 sobre 0, ¿cierto? Entonces estoy indeterminado nuevo. Debo quitar la indeterminación. ¿Cómo quito la indeterminación ahí? Entonces yo podría ponerme a factorizar. ¿Se puede factorizar? ¿Qué dicen? ¿Se puede factorizar o no? ¿Ah? No. Ay, no. Ahí no se puede, ¿cierto? No se puede factorizar. Otra forma de multiplicar por el conjugado. ¿Se puede multiplicar por el conjugado ahí? ¿Ah? Pues de poder se puede, pero no haríamos nada, ¿no? Exacto, de poder se puede, pero seguro no sirve para nada, ¿cierto? Entonces, como que tampoco sirve multiplicar por el conjugado. Entonces, ahí se queda uno queda como loco, ¿no? Entonces, parece que no se le puede hacer nada, pero está indeterminado. Entonces, ¿uno qué le hace a esa vaina para poderlo hacer? Esa es la pregunta correcta. Dividirlo en y al cuadrado. Uno podría poderse intentar muchas cosas, sí, podría intentar dividir en y cuadrado, ahí puede uno ponerse muchas cosas. Pero vamos a utilizar algo que ustedes vieron en cálculo 1, para que vean que esa cosa que de pronto allá no es importante. Y va a ser el teorema de compresión. Acá también va a servir el teorema de compresión, ¿sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Que sirve el teorema de compresión? ¿Sí se acuerdan cómo es el teorema de compresión? La verdad no, profe. ¿No? Bueno, vamos a recordar cómo el teorema de compresión. No, El profe. teorema de compresión sirve para hallar límites como este. En cálculo 1, así. Le colocaba los valores entre los que estaba. Eso, algo así. Entonces usted tiene el límite cuando x tiende a 0 de x por seno de 1 entre x, ¿no? Digamos este. Este ahí me quedaba loco. Uno reemplaza, acá le queda 0, acá le queda seno de infinito. Y seno de infinito no se sabe cuánto es porque el seno es oscilante. Entonces, entre uno se vaya más para el infinito, pues sigue oscilando entre menos 1 y 1. Este límite no se podía hacer. Entonces, ¿qué es lo que uno hacía? Lo que uno hacía es que toma la función seno y la encerraba entre dos funciones. Bueno, o entre dos valores. Menos 1, menor o igual que seno de 1 entre x. Y esto es menor o igual que 1. Eso se puede hacer porque el seno siempre está entre menos 1 y 1, ¿no? Siempre. El seno está entre menos 1 y 1. Entonces le cierro entre menos 1 y 1. Y ahora, para que esta x aparezca, lo que uno hacía más o menos, voy a colocar acá en vez de x al cuadrado para no tener ahí una dificultad. Entonces, lo que yo hago es, acá ya tengo la función seno de 1 sobre x, pero yo necesito que aparezca esta completa. Entonces, multiplico toda la desigualdad por x al cuadrado. Entonces, me va a quedar menos x al cuadrado menor o igual que x al cuadrado seno de 1 entre x. Y eso hace menor o igual que x al cuadrado. Y ahora yo tomo los límites de las funciones que están en los extremos. El límite cuando x tiende a 0, porque ese es el que necesito. Cuando x tiende a 0, ¿este límite cuánto da? 0. A 0. Menor o igual que el límite cuando x tiende a 0 y x cuadrado seno de 1 entre x. Y el límite de la derecha cuando tiende a 0, el de esa función. 0 también. También da 0. Como ambos dan 0, entonces la mitad también da 0. Entonces ahí uno concluía que este límite daba 0. Y para eso servía el teorema de compresión, ¿no? Ahora, el cálculo de varias variables va a servir igual el teorema de compresión. O sea, puede utilizar de la misma forma. Entonces, ese límite que está ahí arriba, vamos a tratar de resolverlo, de hallarlo con el teorema de compresión. Le vamos a ver cómo lo haríamos nosotros para resolverlo. ¿Listo? Vamos a ver cómo se resuelve eso. Para no tener dificultad, o sea, bueno, a ver, este se puede hacer por el teorema de compresión, pero si yo lo dejo como está, me va a generar una pequeña dificultad con la que no quiero sortear, con la que no quiero trabajar yo, ¿sí? Entonces le voy a hacer un pequeño, voy a alterar acá esto un poquitico. Solo lo voy a hacer para que las cuentas me salgan más sencillas para la explicación, ¿sí? Yo les voy a dar de tarea que lo hagan sin el cuadrado, o sea, que hagan este exactamente, para que vean que se puede hacer igual, solo que ahí hay que tener un detalle más. Y pues como primer ejemplo no me gusta poner ejercicios que tengan ahí una complicación extra. Yo voy a tener uno que no tenga esa complicación extra. Cuando ya lo entendamos, hacemos el siguiente, que va a ser este mismo, que sí va a tener una complicación extra, pero ya vamos a haber entendido de qué se trata, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es ponerle este aquí al cuadrado, así. Y vamos a resolverlo por el teorema de compresión, y como les dije, si quieres después le hacemos el otro, que ya tiene ahí algo extra. Pero para entender el método vamos a trabajar con este. Entonces lo que yo voy a tratar de hacer es ver esa función que está ahí, que es 10x cuadrado y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, ponerla más grande que un valor y ponerla más pequeñita que otro valor o que una función.
Entonces yo creo, en mi opinión humilde, yo digo que es fácil que va acá, a la izquierda. ¿Qué puedo colocar a la izquierda que sea fácil? Acá, ¿qué coloco? Que es fácil. Mírenlo, a ver, analícenlo y me dicen. En la izquierda pueden colocar un ¿El número. 10? ¿Qué número puedo colocar en la izquierda? ¿Dijeron cuál número? Yo dije 10. ¿El 10? No, no es el 10. ¿Alguien da más? 0. ¿Cero? ¿Por qué cero? A ver, antes de decir que por qué cero, vamos a colocar 10. A ver, Miguel creo que fue el que dijo que 10, ¿no? Entonces vamos a colocar 10. O sea, se está asegurando que esa expresión siempre es mayor o igual que 10. Yo digo que no. ¿Por qué? Ah, no, Coloquen, sí, sí. coloquen que x valga, por ejemplo, 0.1. Bueno, no, coloca que ese x valga un décimo y que y valga un décimo. Y Ah, evalúen pues ahí que sería uno, 1, ¿no? eso no les va a dar. ¿Cómo? El número sería 1, ¿no? El número sería 1. Vamos a ver si 1. ¿Qué dicen? ¿1 sí o no? A ver, ¿quién dice si 1 sí sirve o no sirve? Bueno, pues uno trataría de mirar si el 1 sirve o no sirve, pero para mí hay uno más fácil. Yo digo que el 1 no sirve. Pero de pronto queda uno con, o sea, yo creo que va a quedar uno con la duda de si sí o si no. Y realmente el 1 no sirve. Va a ser complicado de que el 1 sí sirva. Uno debe buscar uno en el que sí esté seguro que sirve. ¿Sí? ¿Cuál sí está uno seguro que sirve? Entonces yo digo que este sí está uno seguro que sirve. Que es 0. ¿Por qué yo le digo que sí estoy seguro que esa cosa tiene que ser mayor o igual que 0? Porque todo está en el cuadrado y no hay negativos, ¿no? Exacto. Porque yo tengo acá el 10 es positivo. X cuadrado tiene que ser positivo porque está elevado al cuadrado, es un número elevado al cuadrado. Y cuadrado es positivo, o sea, todo este producto me da algo positivo. Y abajo tengo x al cuadrado más y cuadrado, eso es positivo. Seguro que es positivo, esto está al cuadrado positivo, positivo y suma de positivo da positivo. Y por la ley de los signos, cuando yo digo algo positivo entre algo positivo, me da positivo. O sea, que sea lo que sea, que yo de acá siempre va a ser mayor o igual que 0. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí, sí. Listo, ahora vean qué coloco a la derecha. A la derecha no está tan fácil. A la derecha le voy a ayudar. Le voy a ayudar de la siguiente forma. Por ejemplo, a ver, vamos a colocar esto. Yo tengo acá 2 sobre, por ejemplo, 3. Y acá voy a colocar, no, este 3 no, voy a colocar 5. Y acá voy a colocar 2 sobre, y voy a colocar, por ejemplo, 4. ¿Sí? Ahora les pregunto, ¿cuál de esos dos números es más grande? ¿2 quintos o 2 cuartos? Cuartos. 2 cuartos, ¿cierto? O sea, este es más grande que este. Ahora, ¿eso cómo se puede ver de otra forma? Este 5, lo voy a borrar y lo voy a escribir de otra forma, que es 4 más 1. ¿Sí? 4 más, bueno, voy a volverme al 5, pero voy a volverme al 5. ¿Ustedes cómo saben que este es más grande que este? El que divide es menor. Exacto. Como tienen el mismo numerador, entonces yo no soy quieto y solo miro los denominadores. El que tenga el denominador más pequeño es el número más grande. ¿Sí? Como este tiene 4 y este tiene 5, entre el 4 y el 5, el 4 es más pequeñito que el 5. Entonces este es más grande que este. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante, es ver que este es más chiquitico que ese, entonces la fracción completa es más grande que esta fracción completa. Ahora, voy a borrar esto acá. En vez de 5 voy a escribir esto como 4 más 1. ¿Sí? Entonces como que claramente se ve que este numerito es más chiquito que este, porque a este le estoy sumando algo más. Entonces acá claramente se ve que 4 es más pequeñito que 4 más 1. ¿Sí? ¿Está claro?
Ahora, ¿para qué estoy haciendo eso? Para ver si los logro convencer de que esto es cierto. Que esto es menor o igual que 10x al cuadrado y cuadrado sobre x al cuadrado. A ver, díganme si están convencidos de que eso es cierto o no. Miren esto y miren esto que está acá abajo. Y me dicen si sí o no. Sí debe ser, profe, porque el y Sí. siempre suma, ¿no? Exacto, y siempre suma porque está al cuadrado. Entonces, yo no sé si ustedes lo ven, pero para mí es igualitico. Miren, 10x al cuadrado y cuadrado es como si fuera 2. 10x cuadrado y cuadrado siempre es como si fuera 2. Este x al cuadrado es como si fuera 4. Este y cuadrado es como si fuera 1. Y este y al cuadrado es 4. Si acá está clarito que esto es mayor que esto, acá también tiene que estar clarito, ¿sí? Por lo que dijo el compañero, no sé quién fue, que el y cuadrado siempre suma. Como esto es positivo, esta cantidad de abajo es más grande que esta. ¿Sí? Esto es positivo, entonces estoy agregando algo a este término x al cuadrado. Esta expresión completa es más grande que esta, al igual que 4 más 1 es más grande que 4. O sea que estas desigualdades son ciertas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, bro. Sí, señor. Listo, entonces ya tengo el teorema de compresión. Ahora entonces le voy a sacar los límites a eso por todos lados. Entonces le voy a sacar el límite al de la izquierda. Cuando XY tiende a 0, 0. Bueno, me va a tocar escribir otra línea. Le voy a sacar el límite cuando XY tiende al 0, 0. De 0 menor o igual que el límite cuando X, Y tiende al 0, 0. De 10x cuadrado y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado menor o igual que el límite cuando xy tiende al 0, 0 de 10x cuadrado y cuadrado sobre x cuadrado. Listo, y voy a tomar todos los límites. ¿Este límite cuánto da? Cero. Pero obvio, ¿no? ¿Y el de la derecha cuánto da? Cero también. 0. También, pero vamos a hacer. Vamos a hacerlo porque digamos que no está tan obvio. Entonces, voy a hacer el de la derecha. El límite cuando x, y tiende al 0, 0 de 10x cuadrado y cuadrado sobre x al cuadrado, ¿no? Uno reemplaza y está indeterminado, pero puede simplificar, ¿no? Entonces yo puedo simplificar este x al cuadrado con este y me queda simplemente el límite cuando xy tiende al 0, 0 de 10y cuadrado. Y reemplazando, y vale 0, ¿no? Y tiende a 0, reemplazo por 0, se me queda 10 por 0 cuadrado igual 0. Entonces el límite de la derecha me da 0. Entonces este límite también me da 0. Como si la izquierda me da 0 y el de la derecha me da 0, entonces de la mitad también me da 0. Entonces este límite es igual a 0. Y entonces puedo resolver ese problema que tenía usando el teorema de compresión. ¿Sí? Entonces voy a colocar acá la conclusión. Por lo tanto, entonces, el límite cuando x, y tiende al 0, 0 de 10x cuadrado y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado es igual a 0. Por el teorema de compresión voy a colocar acá, por el teorema de compresión. De compresión, ¿sí? Ahí hay muchos detalles que, pues, o sea, ese es el teorema de compresión bárbaro, ¿no? O sea, lo traspasado de cálculo 1 a varias variables como sin mucho detalle. Pero se acuerdan que cuando uno veía el teorema de compresión decían que algo así como que f de x sea menor o igual que y de x menor o igual que h de x para todo x que pertenezca en un intervalo i, y ese i debe tener al punto A, y esta desigualdad de mantenerse en todo el intervalo, excepto posiblemente en A, y un poco de cosas, ¿no? Ahí decía un poco de cosas así. Acá también hay que tener en cuenta la misma cantidad de cosas, solo que ahí, como le dije, eso uno a veces definitivamente se lo brinca, y no lo tiene mucho en cuenta, pero sí hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? O sea, sí es importante, solo que normalmente los ejercicios, los detalles normalmente como que no afectan, ¿sí? Pero siempre hay que tenerlo en cuenta.
Entonces, el teorema de compresión de cálculo 1 lo tenía enunciado así. Esta desigualdad se debe mantener para todo x en un intervalo abierto, y ese intervalo abierto debe tener a, y esta desigualdad se tiene que cumplir en todo el intervalo, excepto posiblemente en a. Ahora acá en calculadora de variables hay que hacer algo parecido, pero en vez de colocar un intervalo abierto, porque como ya no estoy solo en los reales, no voy a colocar un intervalo abierto, sino voy a colocar un círculo, y más detalles técnicos ahí. Pero en conclusión o como prácticamente o en general más o menos es la misma cosa, ¿sí? Uno hace, o sea, yo creo que cuando ustedes vieron el teorema de compresión, no sé si se acuerdan, pero uno hacía los ejercicios y ya esto como que lo olvidaba, lo del intervalo, que se cumpliera en el intervalo, que el punto estuviera en el intervalo, no sé qué cuentos, pero es importante. Acá lo mismo, acá tiene el fondo teórico de esto, de un intervalo, pero no es un intervalo sino un círculo, y entonces y cumple más o menos esto mismo. Pero uno a la hora de hacer los ejercicios, digamos que lo pierde un poco de vista, pero también hay, o sea, quiero que sepan es que detrás de este teorema hay algo de teoría que también, o sea, fundamenta todo eso, sino que ahí me la brinqué y pasé como a la parte de realizar el ejercicio, pero hay una parte teórica que también esto fundamenta todo eso. Listo, que si es necesario se puede revisar, pero ahí, digamos, como uno va a hacer un repaso rápido de todo lo que es el límite, entonces uno se brinca muchas cosas y pasa como a la realización de los ejercicios, ¿sí? Entonces, bueno, ahí sale ese límite. Hay otra forma de hacerlo, hay otra forma de hacer ese límite, que es utilizando algo que llama coordenadas polares, pero yo creo que ustedes en cálculo no lo vieron. Te necesito que me confirmen si en cálculo vieron coordenadas polares. ¿Sí o no? La verdad. Bailas, no. ¿No? No recuerdo. ¿Y en álgebra lineal vieron esto? Ah, no, acá Néstor sí tiene que decir que sí. ¿Vieron la representación polar de un número complejo? ¿Eso sí lo vieron? ¿O tampoco? ¿La de Euler y eso? No. Sí, todo eso. Bueno, vamos entonces a verlo. Tampoco, profe. Bueno, vamos a hacerle un repasito rapidito, son 5 minutos, yo sé que ustedes son muy inteligentes, lo van a coger rápido porque es sencillo. Y vamos a aplicar eso para hacer este ejercicio. Entonces, échenle ojo cómo es la cosa de la representación polar de un número complejo, de las coordenadas polares, que es más o menos esto. Entonces, échenle ojo con la explicación. Yo sé que ustedes van a coger eso rapidito porque eso es sencillo. Cuando usted está en el plano cartesiano y usted va a ubicar un punto, no diga mentira, yo soy tonto. No, échenle verá que eso es muy fácil. Ustedes están en el plano cartesiano y ustedes quieren ubicar la pareja de puntos A, B. Ustedes quieren ubicar esa pareja de puntos. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Toman en X, miden A, la coordenada en A, en X miden A y en Y toman la coordenada B. Y ese es el puntico A, B. Y así grafica, ¿no? Toma en esta la coordenada en X, la toma la coordenada en Y, B y pone el puntico y ahí está. Ahora, hay otra forma de representar este punto sin tener los datos de cuánto mide A y cuánto mide B, sino teniendo otros dos datos. Entonces ya marqué qué datos son. Entonces, para poder yo pintar ese mismo punto, ubicar el punto en el plano, hay otra forma de hacerlo, que es teniendo, si yo hago esta línea acá, si yo uno este punto con este, esto tiene un ángulo de inclinación que le voy a poner θ, y esta línea tiene una longitud que le voy a poner R. ¿Estamos de acuerdo? Esta línea tiene una longitud, le voy a poner el nombre que yo quiera, le puse R, y este ángulo, esta línea tiene un ángulo de inclinación, le voy a poner θ, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Señor. Entonces, uno puede ubicar puntos de dos formas, conociendo sus coordenadas en X y Y, o conociendo en esos coordenadas polares, conociendo su ángulo y su radio. Entonces, por ejemplo, yo les digo, ubiquen el punto pi cuartos, coma 2. Por ejemplo, yo les digo, ubiquen ese punto. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para ubicar ese punto? Miden el ángulo pi cuartos, que es 45 grados, lo miden, pasan una línea punteada, y sobre esa línea punteada miden una longitud de 2 y colocan el punto. No sé si lo que ahí está claro. Voy a hacer lo que digo. Te voy a colocar acá el plano cartesiano. Si a mí me lo dan así, A, B, simplemente coloco la coordenada en A, la coordenada en B, coloco el punto. Si me dan el punto así, con ángulo y radio, entonces lo que yo hago es medir el ángulo. Acá me dice que es pi cuartos es 45. Entonces yo mido 45 grados, mido los 45 grados que están por acá. Acá coloco, eso es pi cuartos. Ahora, sobre esa línea mido la longitud que está acá. Acá me dice que longitud 2. Entonces, de acá, mido, donde mida 2, digamos, de acá hasta acá mide 2, y coloco el punto y ya veo que el punto.
¿Sí está claro? Sí, señor. Sí, sí. Sí, profe. Todo. Esas son las coordenadas polares. Entonces, en las coordenadas rectangulares, que son las coordenadas cartesianas normales, le dan a usted la coordenada en X y en Y. Digamos, acá le dan 2, 3, entonces usted mide en X2 y en Y3. En coordenadas polares, a usted le dan el ángulo y el radio. Entonces, usted el ángulo lo mide con un transportador, o bueno, con lo que sea, mide el ángulo, pasa la línea punteada que define ese ángulo, y mide sobre esa línea punteada la cantidad que diga acá. De radio 2, entonces usted se para acá en el 0, y mide 2 unidades sobre la línea y pone el puntico, y ahí quedó ubicado. Esas son las coordenadas polares. Ahora lo que uno hace es establecer la relación de este sistema de ubicación de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. ¿Uno cómo hace eso? Pues se va a partir de este triángulo y va a sacar las siguientes igualdades, que son las importantes. ¿Qué igualdades va a sacar? Si yo miro este ángulo, este que está acá, acá se forma un triángulo. Si yo me le mato ahí, acá se forma el siguiente triángulo, que es este. No sé si se ve bien porque ese marcador no está escribiendo nada. Se forma ese triángulo que acá mide A y que acá mide B. Entonces yo voy a ver cómo relaciono R y θ con B y A. Entonces por separado. Entonces voy a ver cómo relaciono A con R y θ. Entonces voy a tratar de relacionar A, θ y R. ¿Cómo hago para relacionar A, θ y R? Voy a tapar la B. ¿Cómo relaciono A, θ y R? ¿Con qué cosa que ustedes conocen? Coseno, profe, coseno de teta. Con coseno de θ, exacto. Entonces coseno de θ es igual a adyacente, que es A, sobre la hipotenusa, que es R. De ahí despejo A y me queda que R coseno de θ es igual a A. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con B. Entonces tapo A y ¿cómo relaciono R, θ y B? Con seno. Con seno, ¿cierto? Entonces, seno de θ es igual al opuesto, que es B sobre R, que es la hipotenusa. Despejo, me queda R seno de θ igual B. Listo, entonces encontré la forma en que relaciono esos dos tipos de representación. Sí, voy a borrar esto y voy a borrar esto. Estas dos formulitas me relacionan en el tipo de representación. ¿Sí? R coseno de θ es A y R seno de θ es B. ¿Listo? Ahora algo importante que sale de eso que tengo ahí. Si yo tomo esto, bueno, ahí está bien. Ahora lo que voy a hacer es elevar al cuadrado ambos. Voy a elevar este al cuadrado. ¿Sí? Entonces me va a quedar R cuadrado coseno cuadrado de θ va a ser igual a al cuadrado. Ahora voy a elevar esto al cuadrado. Me va a quedar que R cuadrado seno cuadrado de θ es igual a B cuadrado. ¿Hasta ahí alguno me perdió? No, vamos bien, vamos bien. Ok, ¿cierto? Y ahora lo que voy a hacer es sumar esas dos ecuaciones. Las sumo, así como están. Entonces sumo este con este, me va a quedar R cuadrado coseno cuadrado de θ más R cuadrado seno cuadrado de θ va a ser igual a A cuadrado más B cuadrado. Y sumo este con este es esto, sumo este con este y es esto. Ahora yo de acá puedo sacar factor común R cuadrado que multiplica a coseno cuadrado de θ más R cuadrado seno cuadrado de θ, perdón, R cuadrado ya no está, igual a A cuadrado más B cuadrado. Y esto pues da 1, la identidad trigonométrica, entonces me queda que R cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Que también sale al dibujo aplicando el teorema de Pitágoras, ¿sí? La suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Sino como ya había sacado esas dos formulitas, lo aproveché para sacar eso. Ahora, esta formulita y esta formulita me van a servir para resolver límites cuando pueda aplicar coordenadas polares. Entonces, échenle ojo cómo va a ser. Entonces, las formulitas importantes son estas, esta y esta. En los 3 minuticos que hay voy a terminar resolviendo el límite que teníamos utilizando estas coordenadas polares. Échenle ojo cómo va a ser, cómo se resuelve eso. Ojo, entonces el límite que teníamos era este. El límite cuando XY tiende al 0, 0, ya acá van a tener 10 x cuadrado y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Les voy a aplicar las coordenadas polares. Entonces las coordenadas polares yo tengo que A cuadrado más B cuadrado es igual a R cuadrado. Tengo que A coseno de θ es igual a, perdón, A coseno de θ no, R coseno de θ es igual a
y que R seno de teta es igual a B. ¿Sí? Yo voy a aplicar coordenadas polares a eso. Ahora, como ustedes saben, acá no necesariamente tiene que ir A y B. Depende de lo que yo necesite, pues utilizo lo que me convenga. Como yo tengo acá ese X y Y miren que este X cuadrado más Y cuadrado es como esto mismo, pero con otra letra. ¿Miren que es lo mismo? Entonces yo acá en vez de A y B voy a colocar X y Y. Voy a colocar acá X, voy a colocar Y, acá voy a colocar X y acá voy a colocar Y. Y voy a hacer las sustituciones que están acá en el límite que está arriba. ¿Sí? Eso como lo voy a hacer. Voy a colocar acá límite. Acá todavía no voy a colocar nada, eso lo coloco ahorita. Estoy haciendo solamente sustitución. Esto es sustitución. Entonces, ojo, voy a colocar 10 veces. Acá tengo X al cuadrado. Entonces, donde esté acá X, voy a reemplazar por lo que diga acá. R coseno de teta. Me va a quedar R coseno de teta al cuadrado. Por donde haya Y, reemplazo por lo que me diga acá que vale Y. Y vale R seno de teta. Me va a quedar R seno de teta al cuadrado. Sobre, abajo tengo X cuadrado más Y cuadrado. Eso es lo mismo que tener R cuadrado. Acá está. R cuadrado. Y me quedó el límite así. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. Ahora vamos a ver cómo lleno acá este pedazo. Entonces, como ya cambié las variables, ya no tengo X y Y, voy a trabajar ahora con R y teta. Acá tengo que poner R y teta. Y vamos esos dos a ver a qué tienden. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Si X y Y tienden a 0, ¿hacia dónde tiene R? A 0 también. También tiende a 0, ¿cierto? R también tiende a 0. R también tiende a 0. ¿Y el ángulo teta a qué tiende? A 1, el de coseno. Y el ángulo teta, digamos que uno no sabe a qué tiende. Digamos que uno no sabe a qué tiende. Voy a colocarle solamente teta. Voy a dejarlo solamente, o sea, voy a colocar acá el ángulo que sea. Voy a colocar acá, no sé qué poner. Voy a colocarle alfa. A lo que sea, digamos que no sabemos teta qué tiende. Eso no va a importar. O sea, voy a colocar eso a propósito para que vean que eso no va a importar. Entonces lo voy a dejar por el momento así. R sí está seguro que tiende a 0, ¿no? Porque X ya tienden a 0. Entonces esto vale 0, esto vale 0. Me queda que R también tiende a 0. Y teta, digamos que acá está digamos, un poquito complicado y no sé a qué tiende a teta. Pero eso no va a ser importante. Voy a dejarlo como que tiende a algo. Y voy a resolver eso que está acá. Les voy a reemplazar. Voy a reemplazar R vale 0 y teta vale algo. Entonces me va a quedar 10 veces. Bueno, antes de reemplazar voy a dejar acá el límite. Cuando R como teta tiende a 0 como alfa. Y acá voy a resolver un poquitico eso. Me va a quedar 10 R cuadrado por seno cuadrado de teta. R cuadrado seno cuadrado de teta. Y abajo me va a quedar R cuadrado. ¿Sí? Si ustedes ven, esto se puede simplificar con esto. Este R cuadrado se simplifica con este R cuadrado, por ejemplo. Me va a quedar límite cuando R como teta tiende a 0 como alfa. Y arriba me va a quedar 10 coseno cuadrado de teta. R cuadrado seno cuadrado de teta. Y abajo no me va a quedar nada, ¿cierto? ¿Está bien? Sí, señor. Entonces reemplazo, ahora sí en el límite R tiende a 0 y teta tiende a alfa. Entonces vamos a ver qué es el alfa no importa. Entonces voy a reemplazar, me va a quedar 10 coseno cuadrado, acá va a quedar alfa. R cuadrado es 0 cuadrado por seno de alfa. ¿Sí? Voy a colocar ahí ese alfa, como puedo colocarlo, pero eso realmente no importa. Además, no importa si alfa tiende, si teta tiende, no tiende nada. Ahora, ¿cuánto me da toda esa multiplicación? 0. Da 0. No importa cuánto de acá, no importa cuánto de acá, va a estar multiplicado por 0. O sea, eso va a dar 0. Esa multiplicación va a dar 0. Ah, esto no escribo, no volví a escribir el límite, pero no volví a escribir. No, ya reemplacé bien, mentira. Por 0 cuadrado por 0 cuadrado de alfa. Entonces no importa cuánto valga alfa. O sea, realmente no importa teta a qué tiende. Es más, no importa si tiende o no tiende a nada. El ángulo que usted meta acá y el ángulo que usted meta acá no importan porque al multiplicarlos por 0 le da 0. Toda esta multiplicación le da igual a 0. Entonces termine, el límite da 0. Este límite da 0. Entonces el límite original
No sé si eso que ella se entendió o no. Sí, y entonces el límite va a ser utilizando coordenadas polares. No sé si está claro o no. O más o menos. A mí me quedó muy Claro, claro, la profe. verdad. Sí, está A mí bien. también, claro. Bueno, está bien. Entonces, bueno, la clase se nos acabó, ya toca irnos porque en cualquier momento llega un profesor y eso es un complique. Entonces les voy a dejar uno para que practiquen. Entonces les voy a dejar el que les dije antes que le cambien aquí al cuadrado para que quedara más fácil, ¿no? Entonces les voy a cambiar eso, les voy a poner el aquí al cuadrado. Hagan ese para que practiquen. Háganlo de las dos formas. Háganlo utilizando el teorema de compresión y háganlo utilizando coordenadas polares. Así que, bueno, démosle 10x y cuadrado. Con ambos se puede hacer. Entonces, háganlo de las dos formas. Con teorema de compresión y con coordenadas polares. Resuelvan este límite. La próxima clase lo miramos a ver cómo les fue. No hemos visto ningún límite por trayectorias, porque se acuerdan que a veces en cálculo 1 le toca mirar uno por izquierda y por derecha, acá todavía no nos ha tocado, pero hay límites que toca hacer eso. De la próxima clase vemos los límites que toque mirar esos casos específicos, y revisamos este ejercicio y ya empezamos a trabajar así con continuidad. ¿De acuerdo? Profe, ¿esta clase la sube hoy? Sí, yo apenas termino esta clase de una de las estoy subiendo a YouTube de una vez. Listo, profe. Listo, bueno, espero que se haya entendido. De pronto al último tocó correr un poquito, pero pues algo, si algo revisen el video es que hace el tiempo le quedamos muy corto y ya faltan 10, ya me tengo que ir. Entonces, bueno, ojalá haya quedado corto, quedado claro. Y estudien, repasen, traten de hacer este ejercicio y cualquier cosa, ahora clase miramos a cómo les fue. ¿Listo? Listo, profe, todo bien. Listo, profe, que tenga muy buen día. Hasta luego. Gracias. Listo, lo mismo, lo mismo. Ah, Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, profe. Listo. Hasta luego, profe. Hágale que le vaya bien.